Hay muchas versiones del hombre invisible. Algunos tienen el poder de hacerse invisible cuando quieren, otros cambiaron después de un experimento irreversible, algunos luchan por la justicia, otros buscan venganza o beneficiarse usando sus poderes. Puestos a buscar patrones dentro de esta variedad, podemos reconocer dos caminos claros que se suelen tomar a la hora de desarrollar los personajes. Está el bienhechor, que es un tipo bueno, que aprovecha el poder para hacer justicia o luchar por un bien común, y el individualista, que saca provecho personal de su invisibilidad, muchas veces representado como un psicópata. Hay varias producciones audiovisuales que tratan de una persona invisible. Las más importantes que podemos encontrar son El hombre invisible de 1933, guión basado en la novela de H.G. Wells. Trata de un científico que descubre una fórmula para volverse invisible, pero la sustancia lo vuelve loco y usa su invisibilidad para cometer crímenes y sembrar el caos. El regreso del hombre invisible de 1940, acá el hermano del científico que se volvió loco en la película anterior es injustamente acusado de cometer un crimen y usa la invisibilidad para probar su inocencia. La mujer invisible, también de 1940, una mujer se vuelve invisible y utiliza su nueva habilidad para vengarse de un jefe abusivo y ajusticiar a unos maleantes. También está El agente invisible de 1942, donde el hombre invisible trabaja de espía para los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte está La venganza del hombre invisible de 1944, que trata de alguien invisible que, como dice el título, busca vengarse. Simple. Y después de muchos años en los que el hombre invisible desapareció, llegan los 90s. En 1992 se estrena Memorias de un hombre invisible, donde una persona se vuelve invisible e intenta sobrevivir y adaptarse a su nueva condición. Finalmente lucha contra el gobierno corrupto que lo quiere explotar. Y en los 2000 reaparece con más fuerza con El hombre sin sombra, El hombre sin sombra 2 y El hombre invisible. Del 2000, 2006 y 2020 respectivamente, tratan de alguien que usa su invisibilidad para aprovecharse del resto. Dicho sea de paso, los tres tienen algo en común. ¿Y qué es? Sí, son psicópatas. Resumiendo, hay dos categorías que reflejan diferentes enfoques narrativos. Por un lado, una exploración de cómo el poder de la invisibilidad puede usarse para el bien y la justicia, y por otra parte, una advertencia de cómo esta habilidad puede corromper y llevar al egoísmo extremo o la locura. Pero ahora vamos a tener que hablar de... No, hay que hablar del gorila invisible. Hagamos el siguiente ejercicio. Contemos cuántas veces se pasan la pelota los jugadores que tienen camiseta blanca. Si contaste 15, estás en lo correcto. Y si viste a un gorila caminando entre los jugadores, mejor todavía. Si no tenés idea de lo que estoy hablando, volvé a mirar el video buscando un gorila que saluda a cámara. Y de paso me dejás en los comentarios si viste el gorila a la primera o no. En el libro El gorila invisible, escrito por Christopher Chabris y Daniel Simons, se muestra cómo nuestras percepciones muchas veces nos engañan. Los autores exploran las limitaciones y fallos de la percepción humana. Esto se basa, entre otras cosas, en el famoso experimento de psicología que vimos recién, donde los participantes no logran ver a un gorila que aparece en medio de una tarea visual. El libro también desglosa cómo nuestras mentes pueden fallar en formas predecibles y sistemáticas. Presentan el concepto de ceguera por inatención y demuestran cómo podemos fallar en ver cosas obvias cuando estamos enfocados en otra tarea. Además, refuerzan la idea de que la atención humana es limitada. O sea, no le podemos prestar atención a todo el tiempo. ¡Tienes toda mi atención, hija!
Volviendo al concepto de invisibilidad, podemos reconocer cómo es totalmente posible que un elemento se vuelva invisible a nuestros ojos a través de la ceguera por inatención. En otras palabras, aunque en la ficción hay muchas obras que exploran la idea de una persona invisible, también podemos observar formas concretas de invisibilidad en el mundo real que en esencia funcionan de manera similar. Por ejemplo, las personas que en el estudio contaban las veces que la pelota pasaba de una mano a otra y no veían al gorila, ellos fueron parte activa de un proceso cotidiano de invisibilización. Solo después de que se les señaló lo que habían pasado por alto, o sea, que no vieron al gorila, rompieron el hechizo y reconocieron su presencia. Ese gorila invisible funciona igual que otros fenómenos que no percibimos hasta que se los señala. Oye, ¿desde cuándo estás ahí? 1 hora. ¿1 hora? He dominado la habilidad de quedarme tan increíblemente quieto que me vuelvo invisible a sus ojos. Por lo que venimos viendo, entonces, tenemos una forma de la invisibilidad que es abordada por la ficción, o sea, una invisibilidad literal, y otra que tiene lugar en el mundo real y que existe a través de lo que queda fuera de foco. Con estas dos visiones de la invisibilidad, podemos buscar estructuras complementarias que nos permitan enriquecer nuestro análisis, tanto de la ficción como de los elementos de la realidad que quedan fuera de foco. Como veíamos en el ejemplo del gorila invisible, cuando nos enfocamos en algo, irremediablemente el resto de las cosas quedan desenfocadas y de alguna manera se invisibilizan. En el caso del hombre invisible, si bien la estructura se construye de una manera similar, necesariamente al hablar de él lo estamos metiendo en cuadro. Quiero decir, es nuestro objeto de análisis. Lo tenemos presente y está en foco en tanto elemento invisible. Es como cuando nos muestran un truco de magia y se juega con nuestra atención. Sabemos que existe un artilugio técnico que nos presenta cosas que no son ciertas, que son ilusorias. Vemos que la pelotita desaparece, pero sabemos que en realidad hay un ejercicio de prestidigitación detrás. Por tanto, tenemos los indicios que nos hacen saber que algo está ocurriendo, por más que no veamos qué es lo que pasa realmente. En las ficciones del hombre invisible, el resto de los personajes tienen indicios de que él está ahí, pero el sentido que normalmente predomina a la hora de reconocer la presencia de alguien falla, no lo reconoce. Sin embargo, para alguien privado de la visión, el hombre invisible sería simplemente un hombre más, porque el resto de los indicios no desaparecen. Todos los elementos que construyen la existencia de alguien siguen allí, solo que no el predominante para la mayoría de las personas. Hay muchos elementos que solo conocemos de manera indirecta, por inferencia, por ejemplo. Casi nadie comprobó con sus propios ojos que la Tierra era redonda, o no vio un átomo, o el centro del Sol, pero igualmente saben que existen. O sea, no ver algo no lo vuelve inexistente, únicamente es ajeno a parte de nuestra percepción. Entonces, la invisibilidad, tanto ficticia como real, contiene la imposibilidad de ser percibido por el sentido predominante del observador, que podría ser la visión, el tacto, el olfato, etc. ¡Ah, la flauta! ¿Pero eso está flotando solo? ¿Qué es? Es el hombre invisible que me dejó una nota, vamos a ver qué dice. Suscríbete a este canal, dale like a este video y si todavía no activaste la campanita, activala, que eso le ayuda un montón al canal. Este hombre invisible, ¿cómo sabe de YouTube? La verdad es que voy a hacerle caso más seguido. Lucía, ¿qué puedes decir de eso? El individuo casi siempre es anónimo en el rol social que cumple. Ese anonimato se vincula estrechamente con la invisibilidad, porque ambos implican un desplazamiento del foco hacia otra cosa. O sea, la persona que hace un trabajo en sociedad también es invisible en la medida en que sea una pieza funcional y eficiente en su interacción con el entorno. Por ejemplo, una persona que trabaja como policía y atrapa a un delincuente es anónima. Lo mismo con el conductor del tren o el vendedor de zapatos en la tienda. En las interacciones sociales hay un anonimato, una invisibilidad de la persona que es cubierta por la función que cumple en su trabajo. Volviendo a los conceptos abordados en las películas de personas
personas invisibles. Recordemos que veíamos dos tendencias, la del bienhechor y la del individualista. En este caso, esa invisibilidad que el sistema provee la podríamos catalogar como de bienhechor o persona que colabora con el bien general, aunque más no sea cumpliendo bien su rol de salvavidas o de mecánico o de reponedor de supermercado llegado al caso. Es lo mismo en tanto sea una pieza funcional en el sistema. Por otra parte, están las personas que, viéndose anónimas, utilizan ese anonimato para su propio beneficio. Un carterista, un policía corrupto, un guardia que acepta sobornos. Estas personas se valen de la confianza puesta al servicio de su rol, de esa invisibilidad, para sacar beneficio propio, o sea, para aprovecharse de ella. De esta manera también podemos ver ese doble juego retratado previamente en la ficción, ahora con una forma más tangible y cotidiana. Puestos a relacionar conceptos en el aire y sin mucha fundamentación, parece que en el imaginario colectivo existieran algunos indicios y posterior reconocimiento de esa invisibilidad por inatención que termina concretándose en esos relatos sobre personas invisibles. Invisible pero no tan invisible, enfocado pero también desenfocado. Otra forma de la invisibilidad es la que excluye a muchas personas del sistema. Estas personas quedan marginadas, fuera de foco, en diversas áreas, a veces en todas, mientras que la atención se dirige hacia otros asuntos. Son individuos cuyas necesidades se ignoran, apartados para que el enfoque recaiga en aspectos más rentables, como las emociones de furia al salir de la casa de Gran Hermano o lo que le dijo Shakira a la novia de Piqué en su última canción. Por otra parte, no es fácil lidiar con la invisibilidad cuando es uno el que está sufriendo una situación de injusticia. Además, el invisible muchas veces tampoco se ve a sí mismo o no se reconoce como elemento desplazado en el sistema. Y si se reconoce ese desplazamiento, suele naturalizarlo y aceptarlo. Se naturaliza el discriminar personas por ser mayores o por el peso o por la raza o por ser mujer u hombre o por ser gorila. Sin embargo, después de que se hacen visibles ciertas personas y situaciones, se vuelve imposible no verlas. Después de que vemos al hombre disfrazado de mono saludar entre la gente, no podemos entender cómo no lo vimos antes. Debemos tener cuidado, además, porque esta estructura de atención-desatención contiene varias trampas lógicas, ya que al hacer visible a un grupo, o sea, al sacar a un grupo de la invisibilidad para reconocerlo y aceptarlo, en el fondo también estamos legitimando el mismo sistema que deja por fuera al resto de los que siguen invisibles. Quiero decir, sacar la lotería una de cada 10 millones de veces que juego no la vuelve una opción justa ni razonable para tratar de salir de la miseria. Si solo nos quedamos con los casos de éxito, corremos el riesgo de creer que lo único invisible es lo que no veíamos previamente, lo que no vimos hasta recién, y pensar erróneamente que ahora ya somos conscientes de todo, y por tanto olvidarnos de que existen más grupos que siguen todavía invisibilizados. En otras palabras, si las personas que están al lado mío y yo somos invisibles para el sistema y sufrimos por eso muchas injusticias, porque, entre otras cosas, nuestra afectividad queda por fuera del foco social, si solo vemos a la persona que está a nuestro lado, o a un pequeño subgrupo y a nadie más, esa misma estructura construye un relato que perpetúa la invisibilidad del resto de los individuos que no fueron tocados por la varita mágica. Entonces se vuelve una cuestión complicada porque ayudar también perjudica, pero la ayuda por otra parte es necesaria, así que estamos en un problema. A lo mejor es un asunto de cómo se presenta lo que está enfocado. Capaz que se vuelve importante prestar atención al lenguaje utilizado al momento que se enfoca algo. Trabajar por los derechos invisibles de un grupo puede ser malvado si al mismo tiempo negamos los derechos de otro grupo invisible que pelea al lado nuestro.